Entonces el termostato, que esto viene en las planchas, se me olvidó la niña que se fue. ¿Ah? El hervidor eléctrico, se me fue la niña ahí un ejemplo de verdad. Y la estufa eléctrica, que básicamente es una latita, por ejemplo, que tiene diferentes coeficientes de dilatación. Por esto se calienta, se abre y se cierra. Y abre y cierra el contacto. Ese es un dispositivo electromecánico. Es el control on-off. Y este sistema de control lo que quiere hacer es mantener las variables en su cierto rango. Por ejemplo, tú controlas la temperatura de la plancha, la prende y la apaga. Mantiene la operación de forma segura. Si no tuviera el relé, o sea, perdón, si no tuviera el termostato, que es un contactor térmico, seguiría encendido forever. Es decir, el termostato puede funcionar también como sistema de seguridad cuando alcanza una temperatura muy alta. Y después tenemos el dispositivo, y después tenemos, ¿sí? En los autos también, para que funcione el radiador. Exactamente. Entonces tiene un termostato con un relé, que es el actuador. El termostato es el instrumento que es on-off, caliente o frío, dice. Y cuando hace el contacto, cierra el circuito de un relé. El relé es un dispositivo mecánico, cuando pasa poquito voltaje, hace un contacto eléctrico más grande y hace pasar la corriente en la bomba que mueve el agua. Es el relé. ¿Ya? Por ejemplo, la lavadora, para medir el nivel, tiene un sensor de presión y tiene un actuador que es un relé. ¿Sí? Y ese relé actúa sobre una válvula de solenoide que demanda los botones. ¿Estamos, no? Los relés son, yo tengo todas esas cosas en un laboratorio, ustedes la van a ver. Hacemos pues estamos acá, como al laboratorio y miramos las cosas. Ya, está abierto, o sea, hay un panel, pero la mayoría que no hacemos. Son unas cositas chiquititas que uno le pone 12 volts y esos 12 volts hace un contacto magnético. Una bombilla, hace un contacto. Sí, abre y cierra. Y si tú le conectas los 220 se entiende una ampolleta y cosas así. Son los relés. ¿Sí? Esos son actuadores relés. ¿Sí? Tenemos la medida, tenemos ahora el controlador, no es eso, el controlador es el dispositivo que permite controlar y tiene parámetros y algoritmos o reglas que lo modifican. El control no es más sencillo, si pasa en cierta temperatura, prende o apaga. Pero el algoritmo es cosas más complejas. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, le damos un poquito más de materia. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de un control PID, lo que hace el control PID es usar el error entre la variable de medida, la medición, menos el set point. Esto me genera un error. Pero este controlador PID le interesa el error en el tiempo, le interesa la derivada del error, cómo cambia la derivada del error, porque si cambia muy rápido, cambia muy lento, y también le interesa el error acumulado, que es la integral del error. Por eso se llama control proporcional al error, integral, tiene el error acumulado, y tiene el derivativo con qué velocidad cambia. Entonces, por ejemplo, suponte que yo tengo este set point y mi variable está acá, mi error es grande, entonces mi sistema de control va a empezar a mover. Ya. Y queda así, mira, queda así la respuesta, forever, se mueve el nivel. Si yo tengo solamente control proporcional, el error es chico, no voy a hacer más acciones, ¿sí o no? Pero si tengo control integral donde sumo todo el error se me está acumulando, entonces el control integral, que tiene la integral del error, va a compensar la oscilación. ¿Estamos, no? Bueno, esto lo vamos a estudiar en el módulo esto para introducirlo nada más, lo vamos a estudiar en el módulo de algoritmos de control convencional. Para que se hagan una idea, la salida del controlador es una constante proporcional por el error en el tiempo, más 1 partido por la constante de tiempo, por la integral de 0 a t del error, más de la derivada del error. ¿Ya? Esto uno no lo hace. Uno siempre trabaja con un control PID, partido en una caja. No, tú no resolver el integral en una cosa, olvídalo. No hace eso. Pero lo que tiene que entender es qué significa cada uno de los términos. Este que está acá es proporcional al error, esto que está acá es el error acumulado en el tiempo. Y esto que está acá es la velocidad con que cambia el programa. Pero uno no resuelve aquí ni una cosa. Tú tienes eso se llama un controlador proporcional integral. En la práctica uno siempre solamente trabaja con controles PI. Proporcional integral, no trabaja con el otro.
Entonces tiene parámetros y algoritmos. Algoritmos es, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Y regla código. La variable manipuladora de actuación para alcanzar un valor de referencia. Eso es lo que hace un controlador. ¿Ya? La perturbación, lo que estamos viendo acá, son variables medibles, temperatura, flujo, que no pueden ser manipuladas. Por ejemplo, yo no puedo controlar la presión de la matriz de la casa. Si me la hago. En realidad sí podría, porque puedo colocar un regulador de presión. Si yo le instalo un regulador de presión y con un resortito, entonces cuando alguien abre la llave, pum, se abre un poco más y mantiene siempre la presión. O colocarle un plugin, certificado que a veces cuando tú impulsas agua a la casa, digamos de pozo, tienes la bomba y una cuestión cabezona arriba. ¿Lo han visto en el home center? Una bomba que tiene una cuestión cabezona arriba. Entonces andas con center en el pasillo de las bombas. En serio. Te vas a ver una bomba que tiene un barril así. Entonces eso te mantiene ecualizada la presión. Entonces cuando alguien saca agua, baja la presión, pum, se prende la bomba y te mantiene la presión. La presión es constante independiente del flujo. Entonces, independiente del consumo de agua. Que no es lo mismo en la matriz. ¿Sí? Entonces la bomba empieza a correr para acumular presión. ¿Ya? Entonces no pueden ser manipuladas, ¿vale? Hay variables de perturbación que no pueden ser medidas. Veamos aquí un proceso que puede ser una variable de perturbación. La dureza del mineral no puede ser medida. El grado de oxidación no puede ser manipulado, no es controlar la dureza. No. Es una perturbación. Esa perturbación te afecta al proceso moliendo. Te sube el wear index, por ejemplo. ¿Sí? Y después otra variable de perturbación es, por ejemplo, el grado de oxidación. Es una variable de perturbación y eso te afecta al proceso. Y la cantidad de talco que tiene tu mineral, perturbación. No se puede hacer nada, ¿cierto? Y esto afecta a las condiciones de operación, por eso necesitas sistemas de control. Y después un ejemplo de perturbaciones, densidad, viscosidad, capacidad calórica, granulometría, pH, son otras variables. Algunas son controlables y se pueden considerar perturbación. Hay que tener cuidado, depende del proceso. ¿Estamos, no? Porque, por ejemplo, la granulometría en algunos casos es perturbación, como por ejemplo, en Sokimich, cuando hacen los peletizan, tratan de controlar, pero no ¿sí? Ahora en la molienda también controlan, pero ojo, no controla la granulometría, controla un pasante o un acumulado, ¿no? Es decir, queremos tener un 30% bajo más de 65. ¿Sí? Pero no estoy controlando la distribución.